evaluación supone emitir un juicio de valor. Es decir, un informe no tiene por qué ser una evaluación per se, sino que yo tengo como evaluador que emitir un juicio de valor de algo. ¿Esto a qué me lleva? Me lleva a que hay otro tipo de técnicas que todos conocéis bien, como son, por ejemplo, las auditorías, determinados controles, que no son evaluación, son complementarios. La evaluación forma parte del ciclo político, del ciclo de gestión pública, pero no es una auditoría. Entonces, cuando yo tengo un informe de ejecución de cualquier programa, tengo que saber diferenciar qué parte se relaciona con un, entre comillas, simple monitoreo y qué parte va más allá y está emitiendo un juicio de valor acerca de una serie de preguntas. La evaluación siempre se pregunta. Yo tengo unas preguntas de evaluación en toda evaluación y si no, no es una evaluación. Siempre que os presenten una evaluación, lo primero son las preguntas y esas preguntas han de responderse. ¿Cómo se responden? Se responden con distintas metodologías. Entonces, a lo largo de la presentación de hoy, yo os voy a poner distintos ejemplos de evaluaciones que no os van a resultar ajenos a ninguno, sobre todo porque hay gente relacionada con el ámbito de la planificación y desde que uno planifica arriba del todo hasta que quiere ver el efecto que ha tenido una política abajo, digamos, hay muchas formas de responderse a esas preguntas. Una cosa que quería comentar, que me quedé porque lo apunté el primer día, es que evaluar, que forma parte del ciclo, no está solamente para rendir cuentas, que también. La evaluación pretende que lo que se aprende de dicha evaluación se pueda integrar en ese ciclo, que las lecciones aprendidas y las recomendaciones sirvan para algo. Es verdad que también es una forma de rendir cuentas y si os dais cuenta, valga la redundancia, la evaluación ha tomado mucha importancia desde los momentos de crisis. Fundamentalmente han sido los organismos anglosajones los que tradicionalmente han hecho evaluación. Entonces, todos nosotros, y me incluyo, sufrimos, entre comillas, eso. En los países latinoamericanos, en el caso de del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, cuando hay una política, hay un programa, tiene que haber una evaluación detrás, que eso lo impregna el carácter más anglosajón. Y en nuestro caso, la Unión Europea quiere tener control de las políticas que está financiando. Luego, tenemos, digamos, una influencia grande de ese mundo anglosajón para evaluar, pero ya digo que no solamente queremos rendir cuentas, sino aprender de esas evaluaciones. Y a ese respecto, quería decir que el primer día se hablaba de control del fraude. Eso es otra cosa, distinta. Eso está muy ligado a los controles propios del desarrollo de la política, pero eso no es evaluar. Entonces, dicho así de manera general, porque no tenemos mucho más tiempo para ello, sí que quiero que os quede claro una cosa, y es que evaluar supone emitir un juicio de valor. Probablemente haya muchos informes donde se llama informe y no se llama evaluación, pero lo que hay debajo sí sea una evaluación. Y también me he encontrado evaluaciones que se llamaban así y que realmente no estaban respondiendo a ninguna pregunta. Luego, evaluar supone emitir un juicio de valor y no ha de confundirse con otro tipo de controles que sí vienen aplicándose en el devenir de las políticas, como es todo lo relacionado con la Contraloría y con la auditoría. En cuanto a la tipología de evaluación, aunque os voy a hacer un resumen muy rápido después con las diapositivas de qué tipologías de evaluación hay, yo os voy a hablar de la evaluación de impacto. Todos, de alguna forma u otra, cuando os habéis presentado, habéis hablado de lo que es el impacto, el impacto, el impacto. Todos tenemos la palabra impacto en la boca sistemáticamente cuando hablamos de política pública, pero tenemos que saber exactamente a qué impacto nos estamos refiriendo. Porque la palabra impacto, lo que yo he visto es que se utiliza en muchos contextos y de diferentes maneras. La evaluación de impacto que yo os voy a contar hoy aquí, aunque intentaré especificar por qué, es aquella evaluación de impacto que intenta valorar el efecto neto de la actuación pública. Y para ello vamos a utilizar algunas técnicas estadísticas de las que no espero que los que no estáis acostumbrados a la estadística tengáis un gran conocimiento, pero sí sepáis utilizarlas. Esa es una cosa que os quería decir.
el curso no está preparado para enseñaros las técnicas y que vosotros seáis los mejores económetras del mundo, porque ya tenéis vuestras profesiones. La idea es que sepáis cómo funciona una evaluación de impacto, para que cuando vosotros hagáis unos términos de referencia, para que digáis al evaluador que va a venir qué queréis que os respondan, seáis buenos consumidores de esas evaluaciones. Es decir, como se dice, digamos vulgarmente, que no os la cuelen en ningún caso, que nadie os venga a vender algo que sabéis que no puede ser así. Yo creo que, por lo que has comentado, son anticipos a las empresas, ¿verdad? Sí. Entonces, el año pasado estuvimos haciendo un trabajo en Ecuador. Era una evaluación también de impacto, pero con otra metodología. Era impacto ex ante, porque se planteaban una racionalización desde el Centro de Estudios Fiscales, que tenemos aquí a una compañera, y estuvimos haciendo un trabajo con ellos y con la gente del SRI para evaluar ex ante cuáles serían los efectos de reformar los beneficios fiscales que tenía el sistema impositivo de Ecuador. Y estos temas salieron recurrentemente. Tú comentabas, por ejemplo, tuvo su efecto en algún momento, pero ¿efecto en qué? O sea, el hecho es que nosotros, yo te comento cómo trabajamos y es un ejemplo muy útil para todos, y es que tenemos que pensar siempre en la orientación a resultados cuando hablemos de este tipo de impacto. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos el Plan Nacional del Buen Vivir, con toda su estructura de grandes objetivos y ejes estratégicos, y los íbamos aterrizando. ¿Por qué? Pues porque cada incentivo fiscal, cada vez que estaba definida las matrices de incentivos fiscales por tipología de impuesto, lo que queríamos ver es este incentivo fiscal, que está articulado como una política pública a través del impuesto, en vez de dar un programa de gasto que suele ser 3 veces más caro, resulta que lo articulamos a través del impuesto. Pero la propia matriz de incentivos fiscales del Ecuador tiene una columna que dice cuál es el objetivo, porque uno pone un incentivo fiscal, como el que está comentando el compañero, de determinados adelantos hacia los empresarios, pero uno tiende a pensar que el resultado lo está consiguiendo en si el empresario está sobreviviendo en el día a día, ¿no? Pero el resultado, el impacto va un paso más allá. Y lo que quiere ver es, por supuesto, de manera transitoria, si el empresario no está mejor gracias a esa actuación, nunca va a llegar a mejorar en sus ventas, nunca va a llegar a crecer, pero en el fondo esos son los objetivos últimos hacia donde apunta el resultado. Por eso, mi objetivo con este ejemplo y estas preguntas es que diferenciéis lo que es la parte operativa de lo que es el resultado final. Nosotros, si estuviéramos 2 semanas, ya os digo que empezaríamos desde una evaluación de diseño. De hecho, aquí hay 2 compañeros vuestros que han estado en cursos anteriores que hemos hecho, que son Efraín y Lilian. Bueno, yo quería deciros que, aunque os voy a hablar de una tipología concreta de evaluación de impacto, no significa que el resto de cosas no sirvan, para nada. De hecho, hay muchas tipologías de evaluación para responder. Sí que estoy intentando acotar a qué voy a responder, con qué metodología, pero desde luego que hay muchas. El ejemplo que os estoy comentando del Ecuador, esa evaluación de impacto que hicimos para ver qué efectos tendría una reforma del sistema tributario en cuanto a la eliminación o modificación de sus incentivos fiscales, era una evaluación de impacto, pero no utilizábamos lo que se llama el grupo de control, que es lo que yo os voy a contar hoy aquí, ¿vale? Bueno, antes de nada, queremos evaluar a todos los niveles. Yo he puesto aquí un ejemplo de varios planes de desarrollo, planes nacionales de América Latina. No he puesto todos porque no me cabían en la diapositiva, pero podéis daros todos por incluidos. Algunos, por ejemplo, Costa Rica no está representada aquí, pero la idea es deciros, todos vosotros tenéis, o muchos de vosotros tenéis planificación. Podría haber puesto el ejemplo de España también. Nosotros no tenemos planificación como tal, sino que nosotros tenemos programas sectoriales, digamos que hay planificación absolutamente sectorial, y después el Ejecutivo aprueba en Consejo de Ministros anualmente un programa nacional de reformas todos los años y también con miras de 3 o 4 años, ¿no? Pero no tenemos una planificación estratégica como tal. He traído algunos ejemplos, como es el caso del Plan Nacional de Paraguay 2030, he traído el ejemplo de Colombia, el ejemplo de Costa Rica, he traído el ejemplo de Chile, he traído Bolivia también y, por supuesto, he traído el ejemplo de Ecuador, que es con el que quería empezar, con el Plan Nacional del Buen Vivir. Todos tenemos, en cierta forma, planificación y lo que queremos es saber si los programas han funcionado, si las políticas y los planes que están debajo de esos programas han funcionado y si las actuaciones más pequeñas también han funcionado. Es decir, lo vamos a querer
el gestor público quiere saber si ha tenido éxito con su política. ¿Lo vamos a evaluar todo? No, es una locura evaluarlo todo. Igual que, y me vais a entender los que estéis cercanos a planificación, igual que cuando uno hace un plan, lo que tiene que aplicar claramente es una lógica de la intervención y saber qué objetivos estratégicos se marca y bajo esos objetivos estratégicos cuáles son las principales prioridades para invertir con sus objetivos concretos, etcétera, etcétera, debajo de los cuales hay actuaciones. Cuando el evaluador quiere plantearse qué va a hacer, tiene que aplicar una lógica en la evaluación. Exactamente igual. El evaluador aplica la lógica como el gestor aplica la suya cuando va a diseñar una serie de planes. ¿Cuál es la lógica de la evaluación? La lógica de la evaluación son muchos criterios. Puede haber criterios de interés político y ahí me voy al ejemplo que estuvimos trabajando el año pasado en Paraguay. Ayer habló Berenice, creo, sobre el programa Sembrando Oportunidades, que dependía directamente de la Secretaría Técnica de Planificación. Ese programa era un programa estrella. Ese programa era uno de los que se quería evaluar, o el Tecópora. Aquellos que políticamente son interesantes tienen una justificación más que razonable para que puedan evaluarse. Luego ahí tenemos un criterio de oportunidad política, que existe y el político tiene derecho a hacerlo. ¿Qué más criterios pensáis que pueden existir? Por ejemplo, un criterio de financiación, un plan que haya supuesto dentro del presupuesto un montante muy alto. Es otro criterio. Otro criterio, tocar algo sensible, ¿no? Yo os pongo el ejemplo de España, pues programas de empleo juvenil. España es, dentro de la Unión Europea, de los países que tiene una tasa de desempleo juvenil más alta. Ha habido programas de empleo juvenil donde especialmente hay que intentar evaluar, porque por la temática que se está tratando debe hacerse. Luego, ¿se evalúa todo, aunque queramos saber el resultado que ha tenido? No, es inviable. Lo primero que debe hacer una política es intentar escribir al lado cuál sería el coste de una evaluación. Y no puede costar más el collar que el perro, por decirlo así. Pero siempre debe intentar utilizarse una lógica a la hora de establecer por qué evalúo esto, sí, por qué no decido hacer esto. Bueno, aquí os había puesto el ejemplo elegido dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, el objetivo estratégico que apunta precisamente a todo lo que ha estado contando Nuria. En este caso es el objetivo 2, que es auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. Es decir, está apuntando a que se hagan el tipo de políticas que comentaba Nuria. Debajo de ese objetivo hay varias líneas estratégicas. Entonces, voy a ir rápido porque ahí, bueno, creo que no lo podéis leer, pero yo os lo leo en voz alta. No sé si se ve el cursor. Voy a leer eso, que está en letra pequeña. Ahí dice, es que no quiero dejar de leerlo porque así saco un tema que decía Álvaro el otro día. Estandarizar metodologías, herramientas y procesos de identificación de grupos en situación de vulnerabilidad y pobreza y de seguimiento y evaluación de una estrategia de erradicación de la pobreza a fin de fomentar la eficiencia y eficacia por parte del Estado. Bueno, dentro del objetivo de erradicación general de la pobreza, si os dais cuenta, lo que está proponiendo aquí es una focalización. Aprendamos a establecer metodologías que nos permitan focalizar bien a aquellos que van a ser beneficiarios de nuestra política. Bueno, es una actuación en sí bajo ese objetivo, ¿no? Y ese objetivo tiene una serie de metas que las podéis ver ahí. Y voy a ellas, os las leo. Por ejemplo, reducir la incidencia de la pobreza por ingresos al 20% y erradicar la extrema pobreza. Reducir el coeficiente de Gini a 0,44, etcétera, etcétera. Ahí vamos a los resultados. Cuando queramos saber si he tenido éxito o no, tengo que ir ahí. Es importante saber si se han entregado bien los productos. Es importante saber si el diseño fue bueno, si se hizo un diagnóstico de la situación adecuado. Pero lo que estamos viendo ahora es una tipología de evaluación que va al final. Os voy a poner un ejemplo del Banco Mundial, que los que hayáis venido a mi curso ya lo habéis oído más veces, pero a mí me resultó muy clarificador para explicar esto de la parte final.
Y es un ejemplo del Banco Mundial de unos programas de ayuda a la desnutrición infantil que se hicieron en África. Entonces, el programa consistía en entregar botes de leche en polvo para que las madres en los hogares lo entregaran a los niños. Con el fin de hacer un monitoreo de estas actuaciones, gente del Banco Mundial fue in situ a ver cómo se estaba desarrollando la actuación. Entonces, se dieron cuenta de que muchos chavales jóvenes lo que hacían era utilizar este bote de leche en polvo para pintar los campos de fútbol. Tenían el campo de fútbol perfectamente montado. Pero, ¿se estaba tomando la leche? Bueno, ahora imaginad que me contratan para hacer una evaluación de impacto de ese programa. Y yo no sé nada de cómo se ha desarrollado ese programa. No me han dicho los del Banco Mundial que se ha producido este problema. Yo llego allí y no miro al lado de la parte operativa. Me dan un fichero de datos y me dicen, familia 1, ha recibido tratamiento, es decir, tiene leche en polvo. Familia 2, tiene leche en polvo. Así, así. No tiene, no tiene. Y al lado otra casilla que me dice, por ejemplo, podemos medir resultados en términos de indicadores en un análisis de sangre, de nutrición. Puedo medir indicadores en capacidad lectora, irme a la parte de educación. Y entonces yo tengo esa información y solamente sé de la familia si en el programa se había tratado o no se había tratado. ¿Vosotros pensáis que yo puedo hacer una buena evaluación de impacto si no sé cómo se ha tratado? Es decir, a mí me aparece solo una casilla donde me dicen tratado, no tratado, tratado, no tratado, pero cómo ha sido tratado no lo sé. De ahí que la evaluación integral sea importante, porque si yo sé que determinados hogares no han utilizado la leche para lo que tenían que usarlo, yo los elimino de mi análisis completamente. Pero si no lo sé, estoy metiendo un error en el trabajo tremendo. Entonces, con esto lo que os quiero decir, yo estoy en el lado ahora para explicaros la parte del final, porque es lo que os voy a contar, pero realmente la evaluación supone algo integral desde el principio hasta el final. Bueno, hablando de estructuras de planificación, grandes resultados más pequeños, etcétera, etcétera, os pongo ese ejemplo de ahí. Mirad, vamos a pensar políticas que van muy encaminadas a luchar contra la pobreza. Estoy pensando también en el caso de España. Voy a pensar en el mercado laboral. Mirad, en España, en muchos países de la OCDE, el 85% de los hogares tienen en el trabajo su principal fuente de financiación. ¿Qué pasa cuando no hay trabajo? Que muchos hogares se quedan sin recursos para sobrevivir. Entonces os voy a poner un ejemplo con el mercado laboral. Mirad, vamos a suponer que tenemos aquí un objetivo estratégico. Nosotros somos los planificadores y decimos, yo quiero reducir la tasa de paro. De mi región, de mi país, quiero reducir la tasa de paro. Entonces voy a hacer dos cosas. Primero, si quiero reducir la tasa de paro y quiero hacer un seguimiento de cómo voy en resultados, tendré que tener una medida de esa tasa de paro. Puedo utilizar quizás el indicador de tasa de paro para ver mi resultado, ¿no? Pero después voy a dividir mis actuaciones en dos. Voy a suponer que este objetivo apunta a la parte de oferta laboral y entonces voy a querer hacer determinados cursos y quiero capacitar mejor a los que están ofreciendo su trabajo en el mercado laboral, que son los trabajadores. Entonces, por ejemplo, para los jóvenes que no encuentran empleo, y tengo otro objetivo para los mayores de, por ejemplo, 52 años, que siguen sin encontrar empleo en el mercado laboral y que cada vez lo tienen más difícil porque tienen una competencia de los más jóvenes. Entonces, con esto, yo voy estructurando mi planificación para que los grandes objetivos se concreten en cosas más pequeñas. ¿Por qué tengo que concretar en cosas más pequeñas? Porque si estoy queriendo llegar al resultado, lo que no puedo pensar es que haciendo actuaciones de un curso concreto voy a bajar la tasa de paro. La causalidad, y ya me adelanto en una de las cosas que vamos a analizar, la causalidad tiene que ser lógica. Yo tengo que valorar cuánto estoy mejorando en la medida en la que mi actuación puede llegar a ello, ¿no?
Y luego tenemos otro objetivo que por la parte, digamos, de la demanda, vamos a ver las empresas y las hacemos más competitivas. Entonces, por ejemplo, a las empresas podría hacerles determinados planes para que exporten, salgan hacia afuera. Ayer decías tú el ejemplo que determinados subsidios al empresario lo único que le hacen es mantenerse, pero siempre de manera interna, no salen fuera. Vamos a hacer determinadas actuaciones que permitan que salgan hacia afuera, ¿no? Y luego podemos hacer otras actuaciones como imaginar reducir los costes del empresario, rebajar los costes salariales, las cotizaciones a la seguridad social. Bueno, pues esa es la idea, que los grandes resultados se traducen en pequeños resultados y vamos a ver si los conseguimos todos, ¿no? Y cómo, con qué metodologías, con qué formas lo voy a poder valorar. Mirad, rápidamente, como os dije, vamos a hacer una foto de las posibles evaluaciones que hay, pero yo me centro en el final. Esta cadena estoy segura de que todos la conocéis, ¿verdad? ¿Sí? La cadena de valor, ¿la conoce todo el mundo? ¿Hay alguien que no la conozca? La conocéis todos, ¿verdad? Bueno, entonces no me voy a detener en ella, porque ya sabéis que detectadas las necesidades, se plantean una serie de recursos, se desarrollan actividades, se crean productos o servicios y después vamos a ver si esos productos o servicios tienen resultados. Desde que se empieza a plantear uno lo que va a hacer el gestor, quizá esta es una de las evaluaciones más importantes. Si los programas estuvieran siempre bien diseñados, esta parte casi nos la podríamos ahorrar. Todos habréis estudiado la matriz del marco lógico. En muchos países de América Latina está implementado el presupuesto por resultados. Luego no os voy a descubrir nada. Una de las cosas, si habéis visto los manuales de la CEPAL, más interesantes es ver por qué necesitamos ya en el diseño asegurar la causalidad. Si uno cuando diseña es capaz de asegurar que al final se va a dar ese impacto, el para qué lo estamos haciendo, tiene prácticamente asegurado el éxito. El problema es que, y supongo que todos os habréis enfrentado a situaciones parecidas o tenéis esa sensación, es que el diseño se hace muy rápido. En muchos casos no se hace. Por ejemplo, los planes nacionales, estoy pensando en el de Paraguay, que ayer hablabais de esas proyecciones al 2030, son planes que quizás deberían evaluarse. Ya no la parte, digamos, financiera, porque uno de los problemas es que no hay en muchos casos vinculación plan-presupuesto, sino simplemente ver cómo la estrategia está plasmada en el plan, si tiene sentido o no, especialmente en planes que apuntan con un plazo tan largo, porque es difícil saber si no va a haber problemas económicos del ciclo que en ningún caso puedan mantener esos indicadores estratégicos. Luego es importante, la parte del diseño es una de las partes más importantes, ¿no? La parte central, luego la parte operativa, ahí estáis todos más acostumbrados a lo que son las técnicas de monitoreo. Ahora nosotros, en el caso de Europa, se habla de seguimiento y monitoreo junto con la evaluación, es decir, que se dice, bueno, la evaluación también tiene algo que decir acerca del monitoreo y no que sea algo separado de esos informes de ejecución y, por otro lado, la evaluación del final como si no estuvieran integrados. Y lo que vamos a hablar hoy es de esta parte final, es decir, si he entregado el producto, yo he conseguido el resultado. ¿Cómo sabe el gestor que ha conseguido su objetivo en términos de resultado? Esto es una de las cosas que más quebraderos de cabeza le da al gestor, porque uno puede decir cuando está planificando, bueno, yo tengo que entregar 200 paquetes de libros a estos niños. Entonces, su preocupación está en la parte operativa, en gestionar que esos 200 paquetes de libros lleguen a esos niños. Pero cuando le dicen, bueno, usted entregó los libros para algo, ¿no? ¿Se ha obtenido ese resultado? ¿Ha servido para que esos niños tengan una capacidad lectora mejor? ¿Para que en el largo plazo encuentren un trabajo más fácilmente? Ahí es cuando el gestor dice, ¿cómo puedo yo asegurar esa consecución a resultados cuando no solamente estoy yo interviniendo en esas personas o en esas empresas?
Hay varios niveles de conseguir resultados y os los he puesto con la estructura de planificación, de grandes objetivos, objetivos más aterrizados, etcétera, etcétera. Y la lógica de la evaluación dice, bueno, yo tengo que ser capaz de responder, así he conseguido algo que esté a mi alcance. Después, la evaluación de diseño ha tenido que armar un árbol lógico que diga, bueno, si tú consigues estas pequeñas cosas deberían contribuir a la consecución de grandes objetivos. El éxito del gestor en el resultado no depende solo de cómo lo haya hecho él. Y eso es un problema para el control del gestor, y donde digamos que más miedos y dudas surgen, ¿no? Bueno, vamos a ver si he tenido resultado o no lo he tenido. Sobre todo lo que yo os quiero convencer es que esto no es blanco o negro, sino que tenemos varias opciones. Fijaos, vamos a suponer, en el ejemplo que os decía antes, os comentaba, vamos a apoyar a las empresas, a las pequeñas empresas, para que puedan poner sus productos fuera, que salgan del círculo, digamos, interno, ¿no? Otra forma de hacerlo, no se pone una meta y dice, bueno, cuando ha transcurrido el tiempo he conseguido 22, ¿cuál es la diferencia? ¿La diferencia es entre el 22 y el 15 que tenía? Bueno, es otra forma de verlo. Pero han podido ocurrir más cosas, ¿verdad? Para tener esa tasa de exportación. Es decir, hay un plan que un gestor ha diseñado para esas empresas, pero han podido ocurrir más cosas ajenas al gestor, como que haya mejorado, por ejemplo, la economía en un entorno. Entonces, esa tasa de exportación se puede deber no solamente al gestor, sino también a más cosas que están ocurriendo. Entonces, lo que decimos es, bueno, nosotros, si supiéramos qué hubiera ocurrido en caso de que no hubiera tenido lugar esa política, podríamos rebajar el éxito o el fracaso de mi actuación con un contrafactual. El contrafactual, que supongo que todos habéis oído hablar de él, ¿sí? El contrafactual me dice qué habría ocurrido en caso de ausencia de esa política. Entonces, estimar el contrafactual es el quid de la cuestión, porque el contrafactual no se observa, se estima, y hay que buscarse las formas de estimarlo bien. Es lo más difícil de todo. Si yo tengo ese contrafactual, resulta que el resultado final de mi éxito o de mi fracaso está corregido. ¿Todo el mundo me ha entendido? ¿Todo el mundo me ha entendido? ¿O sigo por si surgen dudas? Tengo más ejemplos para el contrafactual. Mirad. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Cómo establecer una nueva línea base? No es una nueva línea base, es todo igual, pero sin la política. Pero no puede ocurrir que algo ocurra y no ocurra a la vez. Entonces, el contrafactual nunca jamás se conoce, se estima, pero es imposible. Lo que pasa es que la teoría dice, esto es en términos macro, porque estoy hablando de indicadores aquí. Si tú supieras que en caso de no haber ocurrido estarías aquí, ya tienes otro margen para saber el éxito o el fracaso de tu política. Te está ayudando a corregir. Pero ahora lo vamos a ver a nivel micro, lo vamos a aterrizar. Es un poco para introducir la idea. De hecho, lo voy a poner con el ejemplo. Yo creo que con este ejemplo se ve bastante bien. Por cierto, esto está mal porque ir viendo... Ahora os lo digo. Mirad, esto es un ejemplo inventado, Estamos en un año inicial. Tenemos un montón de jóvenes. La tasa de desempleo joven, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que es un indicador muy arriba, porque mover la tasa de desempleo joven es complicado. Por ejemplo, en un país tienes que hacer muchas actuaciones por debajo para conseguir moverlo. Es del 40%. Entonces, ahora llegamos nosotros, los del grupo de Cartagena de Indias, y hacemos un programa que se llama Prepara Jóvenes. ¿Qué hace el programa Prepara Jóvenes? Desarrollar cursos de capacitación que lo que pretenden es aumentar la probabilidad de que estos jóvenes terminen siendo empleados. Llegamos al año T+1, el año siguiente. La tasa de desempleo joven está mal en la transparencia. Quería poner 41%. Si tenéis que decir algo, ¿qué decís del programa?
simple vista que no funcionó. A simple vista que no funcionó. Pero aumentó Eso es lo la primero. población. ¿El qué, perdón? Pero aumentó la población. Bueno, pero para llegar a la tasa de paro, o sea, la tasa de paro tiene, por un lado, a los activos y tiene también, por un lado, a los desocupados. Es decir, es un ratio donde se me mueve el numerador y el denominador y puede haber aumentado la población, pero que juego con dos cifras. De entrada podría parecer que no ha funcionado. Tenía 40, ahora tengo 41. Lo primero que piensa uno es no ha funcionado. Mirad, la tasa de desempleo juvenil, ahora os voy dando más datos sobre el programa, del 40% que existe en el año T, afecta a 20.000 jóvenes. Entonces, ahora el gestor público tiene una restricción presupuestaria, como siempre, dispone de 2 millones de euros que, teniendo en cuenta lo que le cuesta formar a cada uno de ellos, puede cubrir a 4.000 de los 20.000 que tiene, ¿no? Que es un 20% de los que potencialmente podrían recibirlo, solamente lo reciben un 20%, 2.000. A esos puede cubrir. Ahora resulta que se realiza el curso y de esos 4.000 que han hecho el curso, 3.000 encuentran empleo. ¿Qué decís ahora? De los 4.000 que han participado, 3.000 encuentran empleo. ¿Ha funcionado el curso o no ha funcionado? Ha funcionado muchísimo. El 75% está colocado. ¿Es todo verdad? ¿Lo de antes era todo verdad? ¿Es todo verdad lo de ahora? El indicador de resultado de tu actuación sobre los beneficiarios reales, es decir, sobre los 4.000 que han recibido la política, nos dice que la política ha funcionado estupendamente. Pero también puede ocurrir que ese tremendo éxito se deba a que los que han participado estaban peor. Luego enseguida se han formado y han podido entrar más fácilmente al mercado laboral, o el sector al que pertenecen, digamos, en el que están trabajando, es el que necesitaba absorber a esos jóvenes, se han formado en esa materia y han podido entrar más fácilmente. Luego, como los que han participado pueden estar en condiciones peores, yo no puedo saber el éxito, el neto de mi actuación pública. Y necesito hacer una evaluación de impacto con grupo de control. ¿Habéis entendido todos? ¿Sí? Mirad, esto ya en términos macro, mirad el programa Prepara. Yo tengo una tasa de paro aquí, desempleo joven. Tengo una tasa de paro y en este momento entra el programa. Si yo supiera, si fuera capaz de saber qué habría ocurrido sin el programa, yo digo, anda, pues si resulta que tengo una tasa de paro mayor que si no se hubiera desarrollado el programa. Luego, en el fondo, el programa ha tenido un impacto negativo. O podría ocurrir lo contrario, que si yo fuera capaz de estimar un contrafactual y decir, no, la tasa de paro habría sido mucho más alta, entonces mi impacto es positivo. Este juego que os he enseñado, si tuvierais aquí un indicador que lo que queréis es subirlo, las consecuencias, digamos, los comentarios serían al revés. En este caso lo que quiero es bajar la tasa de paro. Entonces, si resulta que de no existir el programa hubiera sido más alta, pues lógicamente estoy mejor. Eso luego ya es sentido común. Entonces, el impacto de un programa es la diferencia entre los resultados que los beneficiarios del programa tienen y los que habrían tenido ellos mismos en caso de que no existiera el programa. Pero ¿qué ocurre? Que un beneficiario no puede recibir el programa y no recibirlo a la vez. Entonces, ¿qué hacemos? Nos buscamos clones de esos beneficiarios. Aquí tenemos el ejemplo del señor que recibe, el empresario que recibe el curso. Este señor no puede no recibirlo también. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar participantes y no participantes que se parezcan mucho. Entonces, el contrafactual no se puede conocer y tenemos que estimarlo a partir de un grupo de control. No te preocupes, eso es para avisarme de que ya tenemos que acabar. No, voy a terminar ya. Bueno, es que con esto ya lo dejo encarrilado para la siguiente, para después del café. Mirad, vamos a hacer evaluación de impacto utilizando un grupo de control. Tenemos tratados, beneficiarios de la política y también tenemos un grupo de control. Entonces, yo os voy a explicar los más importantes. No nos va a dar tiempo a profundizar mucho en estos como para meternos en los demás.
Vamos a empezar con experimentos aleatorios, es decir, vamos a seleccionar aleatoriamente quiénes participan y quiénes no participan. Y a partir de ahí vamos a medir las diferencias en esas variables de resultado que queremos analizar. Veremos si damos un curso a determinadas personas, cómo es su salario en el mercado laboral después del curso. Pero si estamos jugando a evaluación de impacto con un grupo de control, necesitamos clones de los participantes que no hayan participado para saber también cuál es su resultado en términos de salario. Los métodos experimentales tienen muchas críticas, tienen muchas ventajas también, pero también son costosos. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Nos encontramos muchas veces. Nos encontramos con que tenemos que acudir a métodos no experimentales. Es decir, que nosotros nos encontramos con programas que están ya dados. Ya hay un grupo de beneficiarios y un grupo de no beneficiarios, pero por el simple hecho de que el gestor público no los va a seleccionar aleatoriamente, sino que va a focalizar en los que más lo necesitan. Y eso ya genera un sesgo clarísimo por parte del administrador. Después veremos que hay más sesgos. Los sesgos de autoselección. Yo pongo aquí un cartel para participar esta noche en un programa y no todo el mundo se va a apuntar. Se apuntará el que tenga más interés por ese programa. Eso genera también sesgos de autoselección. Entonces, lo que hacemos es jugar con el tratamiento de esos sesgos para estimar el impacto final. Y eso es lo que os comentaré. Las metodologías de emparejamiento estadístico, el propensity score matching y el método de diferencias sin diferencias.